Bueno, entonces hoy vamos a ver el capítulo 8, que es el último capítulo del programa, y vamos a tratar de terminar ya. Entonces, este capítulo, perdón, lleva por título Rotación de cuerpos rígidos y conservación de la cantidad de movimiento angular. En este tema vamos a ver todos los conceptos que hemos visto en los anteriores temas, empezando desde vectores, estática, cinemática, dinámica, cinemática circular, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en los anteriores 6 temas se aplica en este capítulo. Así que hay algunos conceptos que solamente los vamos a repasar y ya no los vamos a profundizar, ¿ya? Ahora, a diferencia de los anteriores capítulos en los cuales hemos estudiado el movimiento de los cuerpos considerando como si se tratara de una partícula, de un punto, es decir, nosotros no tomábamos en cuenta el forma, el tamaño, el peso, el volumen, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a todos los cuerpos los hemos estudiado como si se trataran de una partícula. Sin embargo, para muchos problemas donde intervienen cuerpos rígidos, ese modelo es inadecuado. ¿Por qué? Porque experimentan movimientos de traslación y movimientos de rotación, ¿ya? Entonces, un cuerpo rígido siempre tiene 2 tipos de movimiento. Un movimiento de traslación y otro movimiento de rotación. Entonces, en este tema vamos a estudiar la rotación de los cuerpos rígidos. Y por lo tanto, vamos a tomar en cuenta los 2 movimientos. La definición del cuerpo rígido que lo hemos dado en los anteriores capítulos se mantiene, ¿ya? Para nosotros, un cuerpo rígido es un modelo idealizado. Es decir, se trata de un cuerpo que no se deforma cuando actúan fuerzas sobre él. Vamos a ver entonces ahora el movimiento de un cuerpo rígido. El movimiento de un cuerpo rígido está compuesto por un movimiento de traslación del centro de masa y otro de rotación alrededor de un eje que también pasa por su centro de masa. En el movimiento de rotación, todas las partículas del sólido se mueven con trayectorias paralelas, ¿ya? Entonces, la velocidad de cada partícula es la misma que del centro de masa. En cambio, la velocidad de cada partícula del sólido es la misma que la velocidad del centro de masa, ¿ya? Entonces, por eso aquí las flechitas son las mismas, tienen el mismo tamaño, ¿ya? En cambio, la velocidad tangencial de rotación, ¿ya?, varía en función del radio. Entonces, el movimiento de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masas, la velocidad tangencial o lineal de un punto del sólido es proporcional al radio. Y de acuerdo a lo que hemos visto en los anteriores temas, esa velocidad tangencial es igual a W por R, donde W es la velocidad angular. Por lo tanto, a mayor radio, mayor velocidad tangencial. A menor radio, menor velocidad tangencial. Y aparte que la velocidad tangencial va cambiando de sentido en cada momento, ¿ya? Ahora, lo que sí vamos a considerar nosotros que es en el movimiento de rotación, vamos a considerar que la velocidad angular es constante. Es decir, todas las partículas giran con la misma velocidad angular. Vamos a recordar el concepto de velocidad angular, ¿ya? Entonces, si la rotación es en el sentido antihorario, el vector de la velocidad angular se considera positivo. Y si la rotación es en el sentido horario, se considera negativo. Aquí en esta figurita pueden ampliar ustedes la imagen de su celular. Estamos representando a la velocidad angular. Entonces ya sabemos que la velocidad angular es un vector que parte del centro de la circunferencia y siempre es perpendicular al plano de rotación. Entonces, si el desplazamiento angular de esta recta OA en un tiempo infinitesimal dt es igual a d θ, entonces se define la velocidad angular como la derivada del desplazamiento θ respecto al tiempo. Por eso escribimos en su forma diferencial que W es igual a d θ sobre dt. Vamos a repasar algunas relaciones que también hemos visto en los anteriores capítulos, sobre todo en cinemática circular y dinámica circular.
Vamos a ver entonces la relación entre velocidades y aceleraciones angulares y lineales. Si nosotros tenemos un desplazamiento angular de un ángulo θ, y si es que el radio de la circunferencia es r y la longitud de arco es s, si nosotros expresamos el ángulo θ en radianes, entonces la longitud de arco s es igual a r por θ. Si derivamos respecto al tiempo, vamos a tener ds respecto a dt igual a r de θ a dt. Pero ds a dt es la velocidad tangencial y d θ a dt es la velocidad angular. Entonces, esta es una primera relación que ya lo hemos encontrado nosotros en dinámica circular, que la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Ahora vamos a ver la energía cinética de rotación y el momento de inercia. Como nosotros hemos definido que la velocidad tangencial es igual a R por W, y también definimos a la energía cinética como un medio de m por v al cuadrado, entonces si nosotros sustituimos en esta ecuación la velocidad, vamos a tener que la energía cinética de rotación es un medio m r cuadrado w al cuadrado. Si nosotros queremos calcular la energía cinética total de rotación de un sistema de partículas o de todas las partículas que intervienen en un cuerpo rígido, entonces tenemos que sumar la energía cinética de rotación de todas las partículas. Y por lo tanto, esa energía cinética de rotación será igual a la sumatoria de un medio mi ri w al cuadrado. ¿Ya? Colocamos w al cuadrado, ¿por qué? Porque la velocidad angular es la misma de todas las partículas. ¿Ya? Entonces, a partir de esta sumatoria podemos sacar un medio fuera de la sumatoria y también w al cuadrado. ¿Por qué? Porque un medio es constante y la velocidad angular también es constante. Entonces, la energía cinética de rotación va a ser igual a un medio corchete sumatoria de mi por ri al cuadrado y todo esto multiplicado por w al cuadrado. La velocidad angular w es la misma para todas las partículas. ¿Ya? Este término que está encerrado aquí entre corchetes, es decir, la sumatoria de los productos de mi por ri al cuadrado, recibe el nombre de momento de inercia respecto al eje de rotación. Y lo vamos a representar con la letra I mayúscula latina. Entonces, el momento de inercia respecto al eje de rotación es igual a la sumatoria de los productos de las masas por los radios elevados al cuadrado de todas las partículas que intervienen en un cuerpo rígido. Ahora, el momento de inercia, ¿ya? Debido a que nosotros no tenemos una partícula, sino tenemos miles de partículas en un cuerpo rígido, entonces se calcula aplicando integrales. Se trabaja con una integral de masa o con una integral de volumen. Entonces, el momento de inercia respecto a un eje de rotación es igual a la integral de r al cuadrado por el diferencial de masa. O también puede ser igual a la integral de la densidad por r al cuadrado por el diferencial del volumen. ¿Verdad? En la resolución de los problemas vamos a ver cómo se utiliza esta integral para calcular los momentos de inercia. Entonces, ¿qué es el momento de inercia? El momento de inercia es una medida de la inercia rotacional de un cuerpo. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, la inercia rotacional se lo representa como una magnitud vectorial que recibe el nombre de momento de inercia. Ahora, los momentos de inercia calculados para un eje que pasa por el centro de gravedad o para un punto conocido de diferentes figuras se encuentran en tablas, ¿ya? O en gráficos, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, entonces habíamos definido nosotros la energía cinética de rotación total como un medio de la sumatoria de mi por ri al cuadrado. Y todo esto multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. Como todo este término que está entre corchetes lo estamos definiendo como el momento de inercia, entonces la energía cinética total de rotación va a estar dada por esta expresión. Un medio de I por W al cuadrado, donde I es el momento de inercia y W es la velocidad angular al cuadrado. Entonces esta figurita, no sé si lo pueden ampliar ustedes en su celular.
Entonces, en esta figura estamos mostrando nosotros los momentos de inercia para diferentes cuerpos rígidos. En esta primera figura tenemos el momento de inercia. A ver, voy a tratar yo de ampliar un poquito, ¿ya? Entonces, en la primera figura tenemos el momento de inercia para una barra o para una varilla delgada cuando el eje pasa perpendicularmente por el centro. Entonces, el momento de inercia es igual a 1 sobre 12 m por L al cuadrado. M es la masa de la barra y L es su longitud, ¿ya? Esta fórmula que nos permite calcular el momento de inercia de esta barra respecto a un eje que pasa por el centro perpendicular se lo determina aplicando integrales. No hay otra alternativa en este caso. Para calcular los momentos de inercia, sí o sí debemos aplicar integrales, ¿ya? Aquí en el lado derecho tenemos nosotros una placa rectangular que puede ser una ventana o puede ser una puerta. Entonces, el momento de inercia respecto a un eje que pasa también perpendicularmente a la superficie de la placa es igual a 1 sobre 12 m paréntesis a al cuadrado más b al cuadrado, donde m es la masa de la placa, a es el ancho de la placa y b es el largo de la placa. Y así yendo más abajo tenemos otras figuras. Aquí tenemos un cilindro hueco, aquí tenemos un cilindro macizo, aquí tenemos un cilindro delgado o un anillo, y aquí abajo tenemos una esfera. En el caso de una esfera maciza, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de la esfera es igual a 2/5 m por r al cuadrado. Repito, todas estas fórmulas se los encuentra aplicando integrales, lo cual lo vamos a ver la próxima semana cuando empecemos a resolver los problemas, ¿ya? Ahora vamos a ver el teorema de Steiner. El teorema de Steiner es una fórmula que nos permite calcular el momento de inercia de un sólido respecto de un eje de rotación que pasa por un punto O, cuando conocemos el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el punto C, que viene a ser el centro de masa o el centro de gravedad. En este caso, los dos ejes deben ser paralelos, ¿ya? Entonces, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa o por el centro de gravedad se encuentra en todas las tablas. Pero muchas veces no tenemos el momento de inercia respecto a un eje que pasa a una distancia d sobre otro eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa. En este caso, por ejemplo, tengo yo aquí un eje que pasa por el extremo izquierdo de este cilindro a una distancia d del eje que pasa por el centro de masa. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto a este nuevo eje que pasa por este punto O, entonces ese momento de inercia va a ser igual a que al momento de inercia que pasa por el centro de masa o por el centro de gravedad, más la masa del cilindro por la distancia que separa los dos ejes elevado al cuadrado. Este teorema es muy importante, sobre todo en la resolución de algunos problemas. Como digo, no es nada más que una fórmula. Vamos a ver ahora el trabajo y la potencia en el movimiento de rotación. Entonces vamos a suponer que una fuerza F aplicada al borde de un disco que está girando, un disco de radio R, le produce un pequeño desplazamiento angular de θ, como se indica aquí en la figura. Entonces esta fuerza produce un desplazamiento angular de θ. Y por lo tanto la longitud de arco que va a producir esa fuerza también va a ser muy pequeño, va a ser ds. Entonces, el trabajo que produzca esta fuerza va a ser un trabajo diferencial, dB que va a ser igual a F por ds, donde F es la fuerza y ds es el desplazamiento o la longitud de arco. Habíamos encontrado nosotros una relación entre la longitud de arco, el radio y el ángulo θ. Entonces, ds es igual a R por dθ. Y por lo tanto, sustituyendo en esta ecuación del trabajo, vamos a tener que el diferencial del trabajo es igual a la fuerza por el radio por dθ. Pero este producto de F por R es un producto escalar que nos hace recuerdo a
al torque o al momento. Pues en el capítulo 3 de estática habíamos definido nosotros al torque o al momento que hacía una fuerza y que era igual a ¿qué? A la fuerza por su brazo de palanca, F por R. En este caso, la fuerza es perpendicular a R y por lo tanto el torque que produce la fuerza respecto a este eje de giro es simplemente F por R. Entonces el diferencial del trabajo va a ser igual al torque por d θ. Esta es una ecuación diferencial que para resolverlo hay que integrar. Entonces para encontrar el trabajo diremos integral de dB igual a la integral de tau por d θ, desde 0 a W y desde un valor de θ1 a θ2. Entonces, el trabajo va a ser igual a ¿qué? A tau por θ2 menos θ1. ¿Por qué? Porque para nosotros tau es constante, porque la fuerza es constante y el radio es constante. Entonces, el torque es constante, sale fuera de la integral y no va a quedar simplemente la integral de θ, que es θ. Reemplazando el límite superior e inferior, vamos a tener θ2 menos θ1. Entonces, el trabajo en rotación es igual al torque que produce la fuerza por d θ, por el desplazamiento angular. Ahora, si nosotros esta ecuación lo dividimos o derivamos respecto al tiempo, vamos a tener dB respecto a dt, que viene a ser la potencia, porque la potencia es trabajo sobre tiempo. Y en el lado derecho vamos a tener el torque por d θ a dt. Pero d θ a dt, es decir, la derivada del desplazamiento angular respecto al tiempo, no es nada más que la velocidad angular. Entonces definimos a la potencia en el movimiento de rotación como el producto del torque por la velocidad angular. Vamos a encontrar ahora una relación entre el torque de la fuerza y la aceleración angular a partir del teorema de trabajo y energía. Entonces, a partir de esta ecuación hemos definido que la potencia es igual al torque por la velocidad angular. Hemos encontrado una ecuación para calcular la energía cinética de rotación que era igual a 1/2 de I por W al cuadrado. La derivada, ¿ya?, de la energía cinética de rotación respecto al tiempo también es igual a la potencia. Entonces, vamos a derivar esta ecuación respecto al tiempo, sabiendo que 1/2 y I son constantes. Entonces, lo único que vamos a derivar respecto al tiempo es la velocidad angular. Entonces, la potencia va a ser igual a la derivada respecto al tiempo de la energía cinética de rotación que está dada por este término que está entre paréntesis. Entonces, la derivada de este término que está entre paréntesis es igual a 1/2 de I. ¿Por qué? Porque es constante. Ahora, la derivada de la velocidad angular al cuadrado respecto al tiempo va a ser igual a la siguiente expresión. El 2 baja, ¿no? Entonces tenemos 2 por W por la derivada de W respecto de T. Esto ustedes ya lo saben porque lo han visto en derivadas, ¿no? Entonces aquí el 2 con el 2 se cancela y nos queda que la potencia va a ser igual a I por W y por dW a dt. Entonces, la potencia que lo habíamos definido como el torque por la velocidad angular también es igual a I por W dW a dt. A partir de esta ecuación simplificamos W y nos queda que tau, el torque, es directamente igual a I por dW a dt. Pero ¿qué es dW a dt? Es la derivada de la velocidad angular respecto al tiempo, que en el capítulo 5 en dinámica circular lo hemos definido como la aceleración angular. Entonces encontramos que el torque que produce, digamos, una fuerza es igual al momento de inercia I por la aceleración angular. Ahora, si actúan varias fuerzas, se van a producir varios torques. Entonces vamos a tener que la sumatoria de todos los torques va a ser igual a ¿qué? Al momento de inercia I por alfa. Esta ecuación representa la segunda ley de Newton para el movimiento angular o para el movimiento rotacional de un cuerpo rígido. Entonces, la segunda ley de Newton para un cuerpo que se encuentra en movimiento de rotación se lo escribe de esta forma, que la sumatoria de torques es igual a I por alfa, donde I reemplaza la masa de la segunda ley de Newton y alfa, la aceleración angular, reemplaza a la aceleración lineal. Entonces, el momento neto de todas las fuerzas externas que actúan sobre un sistema siempre va a ser igual al producto del momento de inercia
y la aceleración angular del mismo. Vamos a ver ahora la cantidad de movimiento angular y el impulso angular. La figura muestra una partícula de masa m que se mueve en el plano con una velocidad v. Entonces, este es un cuerpo de forma arbitraria. Por este punto O está pasando un eje. Entonces, decía, este es un cuerpo rígido, plano, de forma arbitraria. Vamos a considerar que una partícula de masa m que se encuentra a una distancia r del eje de giro se mueve con una velocidad tangencial v y una velocidad angular w. Si nosotros recordamos el concepto de cantidad de movimiento lineal que lo hemos representado con la letra P en el capítulo 7, entonces la cantidad de movimiento lineal era igual a la masa por la velocidad. Ahora vamos a representar con la letra L mayúscula la cantidad de movimiento angular. Y por lo tanto la cantidad de movimiento angular es igual a la masa por la velocidad por el radio. Es decir, R, la distancia que hay desde el lugar que se encuentra la masa hasta el punto de giro, ¿ya? Entonces la cantidad de movimiento angular es mv por r. Ahora recordemos que la velocidad tangencial es igual a w por r. Entonces si sustituimos aquí donde está v, vamos a tener que la cantidad de movimiento angular L va a ser igual a WM por R al cuadrado. Si nosotros queremos ahora calcular la cantidad de movimiento angular total de todo el cuerpo rígido, tendremos que sumar la cantidad de movimiento angular de cada una de las partículas. Y por lo tanto, la cantidad de movimiento angular total, LT, será igual a la sumatoria de los productos de la velocidad angular por la masa por R al cuadrado. La velocidad angular es la misma de todas las partículas, por lo tanto, lo sacamos fuera del signo de sumatoria. Entonces nos va a quedar velocidad por sumatoria de mr al cuadrado. Pero esta sumatoria de m por r al cuadrado no es nada más que el momento de inercia que habíamos definido anteriormente, que lo representamos con I. Entonces la cantidad de movimiento angular total es igual a I por W, donde I es el momento de inercia y W es la velocidad angular. Bueno, a partir de la siguiente ecuación, que el torque tau es igual a I por alfa, nosotros vamos a encontrar otra expresión que nos permite relacionar con el impulso angular, ¿ya? Entonces ahora vamos a definir otra magnitud que recibe el nombre de impulso angular, que también es un vector. Entonces la aceleración angular se define como delta W sobre delta T, donde delta W es el cambio de la velocidad angular que sufre un cuerpo respecto al tiempo transcurrido. Entonces, W2 menos W1 es la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. Este es un vector que nos representa el cambio de la velocidad angular. Dividido T2 menos T1, que es el tiempo transcurrido. Entonces, esta aceleración angular expresada por este término lo vamos a sustituir aquí en el lado derecho de esta ecuación. Entonces vamos a tener que tau, el torque, es igual a I, paréntesis, W2 menos W1 sobre T2 menos T1. Este término que está en el denominador tiempo 2 menos tiempo 1 lo vamos a traer aquí a multiplicar al torque. Entonces en el lado izquierdo vamos a tener torque por T2 menos T1 y en el lado derecho vamos a separar en dos términos. I por W2 menos I por W1. Pero el producto de I por W es la cantidad de movimiento angular. Entonces, I por W2 es la cantidad de movimiento angular final y I por W1 es la cantidad de movimiento angular inicial. El término del lado izquierdo recibe el nombre de impulso angular, que lo vamos a representar con la letra mayúscula J sub θ. Entonces, J sub θ es el impulso angular, que será igual a ¿qué? Al torque tau por T2 menos T1. Y cuando, digamos, el torque no sea constante o varíe en función del tiempo, entonces el impulso angular va a ser igual a la integral del torque por dt, desde un valor T1 hasta un valor de T2. Entonces, a partir de esta expresión,
si el término del lado izquierdo representa el impulso angular, entonces vamos a decir que el impulso angular es igual al cambio, variación de la cantidad de movimiento angular, L2 menos L1. Entonces, el impulso angular que lo estamos representando con J θ también es una magnitud vectorial. Y por lo tanto llegamos a la conclusión de que el impulso angular es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular delta L, porque L2 es la cantidad de movimiento angular final y L1 es la cantidad de movimiento angular inicial. ¿Ya? Muy bien. Vamos a escribir nuevamente esta expresión, L igual a I por W, que representa la cantidad de movimiento angular. Vamos a derivar ahora esta ecuación respecto al tiempo. Entonces tenemos dl respecto a dt igual a I dw a dt. Pero dw a dt es igual a ¿qué? A la aceleración angular alfa. Entonces la sumatoria de torques se queda igual a I por alfa, también será igual a que, si I por alfa es igual a dl sobre dt, entonces vamos a tener que la sumatoria de torques también va a ser igual a dl a dt. ¿Qué es dl a dt? Es la derivada de la cantidad de movimiento angular respecto al tiempo. Finalmente, para terminar este tema, vamos a ver la conservación de la cantidad de movimiento angular. Para eso vamos a ver este ejemplo, donde vamos a aplicar los conceptos de impulso y cantidad de movimiento angular. Entonces, aquí vamos a considerar nosotros la colisión, el choque o el acoplamiento de dos discos. Entonces, aquí en el lado izquierdo yo tengo un disco grande que está girando con una velocidad angular W0. El momento de inercia de este disco es I. Y aquí en el lado derecho tenemos un disco más pequeño que está girando también con una velocidad angular W0', y cuyo momento de inercia de este disco pequeño es I'. Entonces, si imagínense que yo tengo con una mano el disco pequeño del lado derecho y con la otra mano el disco grande. Entonces, como estos dos discos están girando, yo los voy a hacer chocar o los voy a acoplar. Entonces, si yo los acoplo los dos discos, es decir, los dos discos van a quedar pegados, se va a producir un choque inelástico en el cual los dos discos giren con la misma velocidad angular como si se tratara de un solo disco. Entonces, después del acoplamiento, los dos discos giran con la misma velocidad angular W. El momento de inercia ahora se suma. Entonces, el momento de inercia de los dos discos que ahora forman un solo conjunto será igual a I más I'. Ahora, durante el acoplamiento, el disco mayor ejerce un torque sobre el disco menor y el disco menor ejerce otro torque sobre el disco mayor. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, ¿ya? El torque que ejerce el disco grande será igual al torque que ejerce el disco pequeño, pero de sentido contrario. De la misma forma, el disco grande ejerce un impulso angular sobre el disco pequeño y el disco pequeño ejerce otro impulso angular sobre el disco grande. Entonces, de acuerdo a la tercera ley de Newton, el impulso angular J θ que ejerce el disco grande sobre el disco pequeño va a ser igual a menos J θ', que viene a ser el impulso angular que ejerce el disco pequeño. Entonces, en base a estas ecuaciones, podemos escribir lo siguiente. El impulso sobre cada disco es igual a la variación de la cantidad de movimiento angular del mismo. Entonces, J θ va a ser igual a IW menos IW0, donde IW es la cantidad de movimiento angular final del disco grande y I por W0 es la cantidad de movimiento angular inicial del disco grande. Entonces, el impulso sobre el disco pequeño, J θ', también será igual al cambio variación de la cantidad de movimiento del disco pequeño, que será I'W menos I'W0'. Hemos encontrado que J θ es igual a menos J θ. Entonces vamos a igualar el lado derecho de estas dos ecuaciones. Entonces tengo IW menos IW0 igual a menos. ¿Por qué? Porque este es el mismo valor, pero con signo negativo. Entonces aquí colocamos un menos, abrimos paréntesis
y colocamos I' W menos I' W 0'. Ordenando esta ecuación, encontramos esta ecuación final, que I por W0 más I' por W0' es igual a I más I' por W. Pero la suma de estos dos términos en el lado izquierdo representa la cantidad de movimiento angular antes del choque o antes del acoplamiento o antes de la colisión. Y I más I' por W representa la cantidad de movimiento final o total después del acoplamiento o después del choque, ¿ya? En el cual los dos cuerpos están unidos y se mueven con esta misma velocidad angular doble, ¿ya? Entonces, esta ecuación me está expresando a mí el principio de conservación de la cantidad de movimiento angular. ¿Por qué? Porque el término del lado izquierdo representa la cantidad de movimiento angular total antes del acoplamiento o antes del choque. Y el término del lado derecho me está representando la cantidad de movimiento angular total después del acoplamiento o después del choque. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿cuándo se cumple este principio de conservación de la cantidad de movimiento angular? Este principio de conservación de la cantidad de movimiento angular se cumple cuando en el acoplamiento o cuando en el choque no actúa ningún torque externo o cuando la suma de todos los torques que actúan es cero o es nulo. Entonces, solamente bajo esa condición, la cantidad de movimiento angular del sistema permanece constante, ¿ya? Muy bien, mis queridos alumnos, entonces con esto damos por terminado el capítulo 8 y también damos por terminado el avance teórico de toda la materia. Entonces, la próxima semana vamos a hacer problemas, seguramente que voy a hacer algún problema del capítulo 7 todavía, bueno, del capítulo 6, luego vamos a hacer problemas del capítulo 7 y finalmente vamos a hacer problemas del capítulo 8, ¿ya? Entonces aquí vamos a parar la grabación. Si ustedes desean hacer alguna consulta, alguna pregunta, lo pueden hacer, ¿ya?